La célula es la unidad que forma a todos los seres vivos, ¿no es cierto? Hay dos tipos de célula. Una llamada procariota y otra llamada eucariota. La célula procariota, pro quiere decir antiguo, carion o cariota quiere decir núcleo. Entonces las células procariotas son las que tienen un núcleo antiguo y la célula eucariota, eu quiere decir nuevo, evolucionado, carios otra vez o cariota, otra vez núcleo, tienen un núcleo evolucionado. La principal diferencia ¿cuál es? La célula procariota, la principal diferencia, insisto, la célula procariota no tiene envoltura alrededor del núcleo, por lo tanto su ADN está en contacto con el citoplasma. En cambio, la célula eucariota sí tiene una membrana nuclear o una envoltura nuclear que va a separar su ADN del resto del citoplasma. Su ADN va a estar separado del citoplasma por medio de una envoltura. Si yo haría un dibujito simple, y esto es una célula procariota, podría ser una bacteria, ¿sí? Con un flagelo. En su interior va a tener el ADN, ahí está el ADN. La célula procariota, además, este sería el citoplasma, vamos a poner nombre, citoplasma. Recordamos que esta es una célula procariota. Ese es el ADN que no tiene una envoltura nuclear. Esta de acá adentro sería la membrana plasmática, membrana celular o citoplasmática, que es lo mismo. Y por fuera, las células procariotas siempre tienen una pared celular. Una pared celular. Como única organela, las células procariotas tienen unos cuantitos ribosomas en su citoplasma. Con eso se las ingenia para vivir esta célula, esta bacteria. Recordamos que esta es procariota y que si hablamos de procariota tenemos que hacer referencia a las bacterias, esos microorganismos que pueden causarnos enfermedades o que también pueden ser beneficiosas para la salud, como en el caso de la flora intestinal, ¿no es cierto? O de las bacterias que producen en la flora intestinal justo la vitamina K, que es necesario para nuestro organismo. Entonces, cuando hablamos de célula, estamos hablando de dos tipos, solamente dos tipos de célula. La procariota, que son siempre las bacterias, ¿sí? No se olviden nunca esto, siempre cuando hablamos de procariota estamos hablando solamente de las bacterias o del reino Monera, bacterias antiguas o bacterias nuevas, pero bacterias en fin. Y cuando hablamos de las células eucariotas, tenemos todos los otros reinos o todas las otras células del planeta están formadas por células eucariotas. Por ejemplo, los animales o el reino animal, por ejemplo, los vegetales o el reino vegetal, el reino hongos o fungi y el reino protista, que acá tenemos algunas algas inferiores. Todas estas células tienen una disposición eucariota en su núcleo, o sea, todas tienen una envoltura nuclear. Las células eucariotas son mucho más complejas que las células procariotas. Las células procariotas, recuerden que solo tenían ribosomas en su interior y su ADN disperso. Las células eucariotas pueden tener otros tipos de organela, como por ejemplo cloroplastos, mitocondrias, vacuolas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático y podríamos seguir mencionando. Y después depende de qué subtipo de célula estamos hablando, vamos a tener las diferencias en estas organelas, en estos agregados o en la presencia o no de envolturas. Todas las células en común, tanto las procariotas como las eucariotas, todas
tienen estructura en común: una membrana celular o membrana plasmática, un citoplasma, van a tener el ADN en común, todas las células, tanto procariotas como eucariotas, y dentro de las eucariotas animal, vegetal, hongo y protista, y también van a tener en común los ribosomas. Son diferentes los ribosomas que hay en una célula y en otra, pero son ribosomas al fin y están dentro de las estructuras básicas, dentro de las estructuras comunes a todos los tipos de células. Estructuras comunes celulares, ¿sí? Membrana plasmática o membrana celular, el citoplasma, el ADN y los ribosomas.